Biblia y lo vamos a estudiar y lo vamos a estudiar acá, y no es porque usted tenga un rango más importante que el otro, va a interrumpir lo que una persona está hablando. En este caso vamos a decir que podría ser, y como siempre lo he dicho antes, ¿verdad? Yo cuando hablo aquí, hermano, no trato de congraciarme con nadie, únicamente hablar de la palabra. En este caso podríamos nosotros mencionar que nuestro pastor, por ser nuestro pastor, él no puede actuar de una forma e interrumpir algo sin pedir un permiso. Y si ustedes no están de acuerdo conmigo, está bien. Al igual que la esposa del pastor, que la hermana Chala. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermano, ¿por qué usted está hablando de esto? Que vamos entonces, porque si no ustedes van a decir que... Perdón, la única vez que puedo interrumpir y lo hago con autoridad que Jesucristo me enseñó la Biblia es si alguien está hablando fuera de la palabra y con la Biblia abierta. Lo interrumpo y hasta le quito el micrófono y le digo siempre que usted está equivocado. Usted está diciendo no es verdad. Sí, pero eso volvemos a lo mismo, perdón. Sí, eso lo digo. No, pero volvemos a lo mismo. Si una persona está hablando fuera de la palabra, ¿qué digo? Hermana Chala, volvemos a lo mismo. Cuando yo estoy hablando de esto es, no podemos tomar la palabra si no la pedimos. Y yo les voy a mostrar, basado a la palabra, por lo que la Biblia dice acá, no únicamente porque yo únicamente tenga la razón. No se puede. Si usted tiene que ser una persona cortés y tiene que pedir siempre la palabra. Claro, si se permítame, varón, usted está hablando fuera de la palabra, siéntese un momentito. Sí, pero no le voy a jalar el micrófono de un solo. Por eso mismo, tiene que siempre pedir la palabra. Yo no sé si me estoy explicando. Yo no sé si me explico, pero cada persona tiene que pedir la palabra. Usted no puede hablar cualquiera, y hablo de usted a todo el mundo, y hablar sin antes pedir la palabra. Y vamos aquí porque si usted va a decir, pero no ha leído el pasaje bíblico que lo avale, por lo cual él está diciendo esto. Entonces vamos acá. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra, preguntas y argumentos débiles. 21 y 23. Lo leemos por el expositor y nos dice así. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él. ¿Quién era él? Jesús. Mientras enseñaba y le dijeron, oiga esto, dice la palabra del Señor, vamos despacito, ¿verdad? Y mientras Jesús enseñaba, los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces esas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Por eso que siempre hemos enfatizado, hermano, nosotros debemos de poner atención. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y a Jesús no fueron personas que no tenían un conocimiento, que no sabían lo que estaban hablando. Eran esta gente bien preparada teológicamente. Sabían la palabra del Señor. Sabían el Torá, sabían todo. Entonces, estos principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, ¿quiénes eran esta gente? Los ancianos del pueblo, la Biblia habla en Job, que eran los que estaban, ¿no? Los que se ponían a la puerta de la ciudad y juzgaban. Eran personas que sabían. Entonces, esta gente, hermano, en un momento cuando Jesucristo está enseñando en el templo, lo escuchan porque antes de todo eso, si usted puede ver el pasaje, los primeros versículos del capítulo 21, se dan cuenta ciertas cosas que Jesús hizo. Amén. Y ellos estaban como un poco, querían encontrar una forma de poder encontrarlo culpable para poder acusarlo. Porque esto sucedió durante los días que Jesucristo
iba a ser ya entregado. Amén. Y iba a ser crucificado. Entonces ellos andaban detrás de él. Aquí ahora lo agarramos en algo malo para acusarlo. Amén. Gloria a Bendito Dios. sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre seamos cortés con todas las personas. Amén. Y no actuar como estos ancianos y estas personas y los sacerdotes, que no eran personas. ¿Sabe quién eran los sacerdotes? Bendito sea el nombre del Señor. Y tomar una parte solo porque tomarla. Pida su parte. Quien sea que esté aquí, pida su parte. Levante su mano y cuando le den la parte, entonces por favor hable. Si no, espere. Pero no puede hablar sin que la parte se le dé. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que me enseña la palabra del Señor a mí. Y si alguien no está de acuerdo, está bien, puede no estar de acuerdo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos dio un libre albedrío a nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hacía preguntas y argumentos débiles. Pero ¿cuál era este problema? Amén. Hablaba de Jesús. Ya, hermanos, Jesucristo se había presentado y Dios, hermano, había enviado a Jesús y envió a Juan el Bautista. Y el mensaje de Juan el Bautista fue bastante fuerte. Arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. No era algo, hermano, tan fácil, porque aparte de todo esto, era que durante 400 años no había existido profeta. Y aparece Juan el Bautista anunciando a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y la gente estaba, pero ¿qué está pasando? Que hoy hay un profeta aquí. Mencionaba a Jesús. Amén. Ahora, el versículo, permítame, 21 al 23, ¿verdad? Bendito sea Dios. Déjenme leer la Biblia, que en el expositor no está todos los versículos. Amén. Vamos entonces, yo únicamente leí el 23, pero voy a leer el 21 y 22. Amén. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudares, no solo harías esto, sino la higuera, esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Estas cosas había hecho Jesús, que había encontrado una higuera, hermano, y había ido a buscar fruto y no encontró nada. Entonces Jesucristo maldijo la higuera y la higuera se seca. Antes de todo esto, hermano, Jesús iba en un pollino y la gente lo alababa. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía, Abba Padre, ¿no? Hosana. Hosana al hijo de David. Y le hacían reverencia. Pero después de esto, hermano, Jesús llega al templo. Y cuando llega al templo, encuentra a personas negociando. ¿Y negociando por qué razón? Y espero que usted lo sepa, solo vamos a recordarlo. Estaba negociando porque usted sabe que antes, cuando uno cometía un pecado, en el Antiguo Testamento se nos enseñaba a que depende de su posición económica, usted ofrecía un sacrificio. Y los que no tenían una posición muy grande, pues le daban para que compraran unas palomitas y pudiesen sacrificarlos. Entonces el problema fue bastante grande.
Jesucristo llega al templo y vea que hay un montón de gente negociando, y llegaban varias personas, qué sé yo, a ofrecer un sacrificio, a confesarse, ¿no? Podemos decirlo así, y no tenían, no llevaban un animalito para poder ofrecer el sacrificio. Entonces había mucha gente afuera. No te preocupes, que aquí yo te vendo lo que tú necesitas y lo sacrificas, y se sacrifica. Ya la gente se había metido en un problema tan grande, porque Dios quería en sí que cuando de repente alguna vez nosotros pecáramos, que yo tuviera un animalito, imagínense, que sintiera el dolor. Para la gente que hoy en día tiene dinero, se saca el dinero y lo compra. Pero lo que Dios quería era que si yo cometía un pecado, que yo tuviera un animal y que fuera sin mancha, y que el día que yo cometiera ese pecado, aparte que me doliera de que hubiese pecado, ofreciera un animal en sacrificio, pero que me doliera el alma, porque yo lo había visto crecer, lo había alimentado y estaba bien puro. Y el día que cometí ese pecado tenía que ofrecerlo en sacrificio. Me iba a doler en el corazón ya nunca jamás pecar. Y entonces la gente le dijo que estaban ahí negociando y eran unos ladrones, porque estaban vendiendo, hermano, lo que las personas tenían que esforzarse para poderle ofrecer algo a Dios, algo que nos doliera. Pasa todo eso, hermano, ese problema. Y los sacerdotes y estas personas del pueblo estaban viendo eso y andaban en qué momento lo atrapamos para que lo podamos meter al bote, como decimos en Guatemala, para meterlo a la cárcel, para que me entienda un poco mejor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y le hacen esa pregunta en medio de la enseñanza, donde Cristo estaba enseñándole al pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, hermano, lo bonito que cuando el Señor, hermano, le salen con una cosa, Él sale con otra. Yo me gozo en la palabra del Señor. A veces he llorado, me he reído, hermano. Han pasado muchas cosas cuando he leído la palabra del Señor. Por ejemplo, en una oportunidad ve que le llegaron y le pidieron al Señor que pagara el impuesto. Y manda uno de sus discípulos y dice, ve y ve a pescar. Y el pez ahí va a tener una moneda y se la saca y se las entrega a este hombre. Yo me he reído. Y he llorado cuando he leído pasajes. Pero usted, dentro de la palabra del Señor, se puede reír, se puede gozar y también puede llorar. Bendito sea el nombre del Señor. Y a esta gente que estaba cobrando los impuestos, los dejó con la boca callada. Miren, y el Señor Jesucristo es bien inteligente. Amén. Porque Él siempre responde con una pregunta. Y yo acostumbro a hacer esto también. Cuando hay gente que viene a usted haciéndole ciertas preguntas que ya tienen la respuesta, a mí me gusta también usar esto, responder con una pregunta. Entonces, cuando usted responde con una pregunta, a la gente no le agrada. A la gente no le agrada que usted responda con una pregunta y usted dice, yo te voy a responder, pero antes de responderte, quiero hacerte una pregunta. Para que esta persona se dé la respuesta él primero, él mismo, antes de uno mismo darle la respuesta. ¿Y cómo nosotros lo vamos a hacer? Conociendo la palabra del Señor. Si no la conoce, usted no puede hacer una pregunta porque no va a tener ninguna base. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Así que vamos entonces al inciso B.
fuerza impactante de la verdad. Una fuerza impactante de la verdad. Estos versículos que vamos a leer de él vendrían siendo el 24 al 27. Mateo. Sí, Mateo 21, 24 al 27. Dígame, yo pedí que